¿Qué tal, morroques? Soy Ángel 0x0 con número. Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar un poco de mi trabajo. Tal vez muchos o tal vez nadie conoce sobre mi trabajo de fotografía. Se ha hecho publicidad pues un poco amplia en algún momento, también para teatros, para puestas en escena. Otras hecho para concursos que también han ganado. Sin embargo, el día de hoy esta dinámica, para que sepan y vean un poco más de mi trabajo de fotografía, les voy a mostrar una fotografía que hice hace un año para la flor más bella del Ejido 2023-2024, o más bien la portada. Entonces aquí primero les muestro la imagen, y de esa imagen pues se sacaron toda la publicidad. Toda esta publicidad, miren. Esta fotografía es de un servidor. Se hizo toda la publicidad de aquí en la alcaldía Xochimilco. Todo lo que hice con la fotografía, hasta los pases de prensa de la misma alcaldía, pues esta fotografía es la principal, mijos, para que vean un poquito de mi trabajo de fotografía. Esta es la fotografía de un servidor, el cual hoy tengo una sorpresa con esta ganadora. Fue del 2022 al 2023, la ganadora de la flor más bella del Ejido. Y pues miren, porque se viene este día 17, hasta 8 días después, la festividad de la flor más bella del Ejido. Así que ahorita vamos a darle una sorpresa. Vamos a ver todo esto. Y bueno, morrockers, ya estoy llegando al lugar a donde cité a Fernanda, la pequeña que fue ganadora del 2022-2023 en la flor más bella del Ejido. Y ya está esperando porque llevamos como un rato medio tarde en su cara de desesperada que tiene. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Ella es Fernanda, preséntate por favor. Hola, mucho gusto, mi nombre es María Fernanda. Fui primer lugar de la flor más bella del Ejido 2022. Representé a la flor Dalia y orgullosamente soy del pueblo Nativita Zacapa, de la alcaldía Xochimilco. Es correcto, vamos a estarnos porque, ay, no inventes, yo que vengo en bicicleta ahorita y luego con este calor, hasta se me sed de la mala. Bueno, el motivo de que la cité el día de hoy es primero platicar con ella un poquito así rápidamente de su experiencia del flor más bella del Ejido. ¿Cómo fue tu experiencia en aquella ocasión? Mi experiencia fue muy linda, muy bonita. Fue la reapertura de la fiesta de la flor más bella del Ejido después de pandemia, ya que se había cancelado 2 años consecutivos. Y bueno, ser primer lugar conlleva primero que nada mucha responsabilidad. Llevar entre tus manos y entre los dientes la cultura para poder estarla esparciendo, difundiendo en distintos lugares, con distintas personas, que incluso aquí en Xochimilco no sabían de la fiesta de la flor más bella del Ejido. Pues esa es nuestra función, el hecho de haber ganado y ser primer lugar y ser embajadora cultural de la Ciudad de México es una de las funciones que más conlleva, difundir y preservar nuestras tradiciones, usos y costumbres. Es correcto, y bueno, después digamos que marca una pauta histórica exactamente por lo que comentaba, porque después de 2 años de pandemia, nuevamente se genera este evento de la flor más bella del Ejido. En este año se adelanta por las cuestiones del año bisiesto, sí, y por cuestiones, pues bueno, lleva un proceso y una cuestión el por qué se genera en estas fechas, ¿no? Ahora, ¿tú qué les dirías a las chicas que no conocen este certamen y que dicen, bueno, es que yo no me siento atractiva? Porque algo que deben de saber muy importante sobre ese certamen, más que físico, es cultural, ¿no? Y cuéntame un poquito sobre esta cuestión. Sí, el certamen de la fiesta de la flor más bella del Ejido no es un certamen ni de belleza, ni nada que tenga que ver con lo estético, sino más bien es justamente con las tradiciones, las usos y costumbres. Es por eso que también participamos con el atuendo del altiplano central, y lo que se evalúa es el conocimiento de la participante acerca de las tradiciones que genera no solo Xochimilco, sino que son de la Ciudad de México, que es lo que conlleva el altiplano central. Exacto. Y bueno, hace un año todavía yo la vi, prácticamente estabas entregando la corona de la flor más bella del Ejido, y pues ahí tuvimos unas sesiones de foto
el cual también se generó toda la publicidad en cuestión de video, pero en mi parte la función que yo tuve fue sacarle unas fotitos aquí a Fer, y esas fotos pues se generaron para toda la publicidad que se realizó y en la flor más bella del ejido. Hoy te tengo una sorpresa, o sea, ya la había retrasado desde hace como creo que 2 meses, algo así, sí. Pero por cuestiones de tiempo pues no hemos coincidido, pero hoy le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y así que en cuestión de horas, digo, pero este es para ti, espero que te guste. Muchas gracias. A ver, ábrelo y muéstraselos por favor a las personas que están viendo el video. Esa es la foto que realicé esto. Miren, acá también está ella. Sí, todo lo que se hizo, toda la cuestión de publicidad. Es más, hasta los folletos que se estaban dando, acá también aparece esta foto. Exactamente, y lo que comentabas con esta vestimenta, ¿no? Muéstraselos aquí a cámara para que lo vean un poquito. Está haciendo un poquito de aire, pero sí es ella, ¿eh? A ver, si eres tú. Sí soy. Ah, sí eres. Entonces, ella fue pues, la flor más bella del ejido 2022-2023. Y esto hace un año, un servidor generó la fotografía, el cual el día de hoy te entrego esta foto, espero que te guste. Sí, y espero que lo guardes con cariño, porque pues bueno, es una parte del trabajo de un servidor y que de alguna manera pues conserves esta foto, ¿no? Porque ahora sí que captura los momentos de la historia en una fotografía. No, muchísimas gracias. Es precisamente lo que te iba a decir, que esta fotografía es parte de la publicidad que se hizo para difundir que más chicas se inscribieran al certamen de la flor más bella del ejido 2023, y esta fotografía fue la que se utilizó en todos los carteles, estuvo pegado en distintas alcaldías, pero sobre todo aquí en Xochimilco, y qué bonito. Muchas gracias por esta fotografía. No la había visto completa más que en los carteles y en los folletos. Carteles, ¿no? Sí. Pero pues espero que les guste, y espero que si quieren ver un poco más de mi trabajo de fotografía, váyanse a Foto Visual Artistic en Instagram y Visual Artistic en Facebook, y hay por ahí un canal que apenas estoy empezando a subir contenido de esto, pero es que nunca había mostrado, casi no muestro mi trabajo de fotografía porque es más personal, pero creo que es una buena opción el día de hoy, y abrir esta apertura de esta sección con una persona ya emblemática, porque para la historia va a estar tu persona, tu nombre en Xochimilco. Sí, y la verdad, como lo mencionabas hace ratito, por cuestiones del año bisiesto, es que se adelanta la fiesta de la flor más bella del ejido, y se adelanta no solo una semana, sino casi dos. Y pues bueno, ya estamos en los preparativos. Este domingo 17 de marzo es cuando comienza toda la semana de la flor más bella del ejido, y pues sean bienvenidos para que puedan asistir a la fiesta de la flor más bella. Así es, del 17 al 24 de marzo pueden venirse a Xochimilco, ver todas estas actividades. Váyanse al timón de la ciudad, donde vamos a tener toda la información de las actividades. El día lunes se presenta uno de mis amigos, Sublime Rap, en el templete de la Deportiva de Xochimilco, así que vamos a verlos. ¿Y algo más que quieras agregar, Fer? Pues algo muy importante, simplemente que pues hay que saber agradecer. Muchísimas gracias por este detallazo, la verdad. Sí, valió mucho la pena la espera, porque llegó tarde. No digas. Porque otra muy importante, ella yo ya la conocía de años atrás en una en una obra de teatro que se hizo aquí en las Chinampas de Xochimilco. Lamentablemente por pandemia ya no se estrenó una. Tuvimos que hacer otra, ahora sí que en línea, que también está ahí en el canal de Ángel 0DX. Váyanse, ahí les voy a dejar la parte de abajo del post para que lo vean. Y Fer, muchas gracias, espero que te guste. Y Morrockers, denle la manteca de like si les gusta. Por ahí tengo también algunos estandoperos que también tengo algunas fotos para regalar, pero no le digan a nadie. Muchas gracias, los esperamos aquí en Xochimilco los 365 días del año. Es Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, y no me queda nada más que agradecer. Muchas gracias. Muy bien, y eso que ya no es flor del ejido, ya es posterior, pero bueno, eso está muy bien porque nosotros también estamos preservando y dando la información sobre esta demarcación. Dale, gracias Fernanda, suscríbanse a mi canal Ángel 0X0 con número, y estamos en contacto.